De este modo, en virtud de su propia elección inteligente, los gemelos, en efecto, emigraron y a causa de nuestra supervisión, emigraron hacia el norte a una región aislada donde escaparon la posibilidad de una degradación biológica mediante el cruce con sus parientes inferiores de las tribus de los primates. Es un gusto saludarles nuevamente. La aventura humana, migración permanente. ¿Recuerda usted este fragmento con el que inicié este video? Los primeros migrantes fueron nada menos y nada más que los padres de la humanidad. El párrafo se refiere a la decisión de huir de Andón y Fonta, de sus antecesores peludos, y así formar la primera familia humana. Esto fue hace 1 millón de años aproximadamente. Todo esto, por supuesto, es a la luz del libro Durantia. Migrar no es un delito. Repito, migrar no es un delito. Pero los tiempos cambian. La evolución humana exige diferentes formas de transitar por el mundo. Ya anteriormente les hablé sobre el fenómeno de la migración, pero ahora lo haré desde otra perspectiva y de manera un poquito más profunda. Me basaré en diversas fuentes pedagógicas, así como también en el libro azul. Por su extensión, este video se divide en 2 partes. La segunda parte pronto estará disponible. Actualmente podemos observar la migración de gran cantidad de personas de diversas naciones en todos los continentes. Verdaderamente está haciendo crisis. La vez pasada me enfoqué en la migración hacia los Estados Unidos y quiero retomar este tema, ya que se está agudizando mucho, pero mucho la situación migratoria en todos los continentes. Repito, en todos los continentes. Lo cual no es extraño. No es extraño. El ser humano, desde sus orígenes, es un ser migrante por naturaleza. Y lo hace hasta que logra encontrar su espacio. Y cuando este espacio deja de ser seguro, entonces vuelve a migrar. Por lo tanto, no debemos criticar a los que lo hacen ahora, lo cual no significa que no pueda ser un peligro y que cada nación no deba establecer sus reglas y límites ante este fenómeno. Esos límites ya los están poniendo muchas naciones. Pero no es fácil darle la debida dimensión a este hecho. Creo que estos tiempos nos exigen levantar la mirada para canalizar lo mejor posible nuestros problemas para un beneficio planetario. Si el ser humano lograra observar los fenómenos sociales desde una perspectiva cósmica, las cosas se verían más claras. En este canal se busca eso, usted lo sabe, es lo que buscamos. Quizás no lo logramos, pero intentamos. Buscamos una mirada superior de naturaleza espiritual. Si lo vemos desde una visión lineal, dado que somos seres finitos, vamos del pasado al futuro, tenemos un principio. Entonces la evolución es una línea del tiempo. Hubo un inicio y a partir de ahí una evolución progresiva. De acuerdo al libro azul, en sus inicios, el planeta tuvo la supervisión de un tipo de intervención de seres espirituales sobre la evolución natural del planeta. Hace millones de años. Pero cuando al fin surge la voluntad humana, estos seres de luz se marcharon, se fueron, o al menos dejaron de intervenir, ya que desde ese momento el destino de esa evolución es nuestro. De ahí toda nuestra incertidumbre, nuestros aciertos y errores. Esto significa que la evolución social
a partir del surgimiento humano está totalmente en nuestras manos. Todos estaremos de acuerdo que existe gran cantidad de razas sobre este planeta. Usted las conoce. Si usted es seguidor del libro de Urantia, entonces debe tener claro la existencia de las siguientes razas básicas. Tenemos la andonita o los andonitas, que es la más antigua, que surgió a partir de la evolución animal. Luego, las razas Sangik de color, que de manera inédita surgieron por mutación en una sola familia andonita. Así surgieron la raza roja, la azul, amarilla, anaranjada, verde e índigo. Poco tiempo después se formaría la cultura nodita, que fueron seres derivados del reinado de Caligastia, cultura formada con seres estelares combinado con plasma terrestre andonita. Finalmente, miles de años después, apareció la raza violeta, descendientes de Adán y Eva. La raza violeta, como usted lo sabe, es la más pura y potente, dado que no proviene de una descendencia animal. Si bien son hijos materiales, su linaje es espiritual. Todas estas razas surgieron a lo largo de 1 millón de años aproximadamente, y a partir de ellas surgieron gran cantidad de subdivisiones. El proyecto espiritual para el planeta Urantia o planeta Tierra tiene como base inicial esa larga cadena evolutiva, un amalgamiento de todas esas razas. Es decir, la reproducción sexual no debería ser casual. No debería ser casual y al libre arbitrio de cada quien, sino que debería ser producto de un plan inteligente. Eso es algo que los seres humanos aún no hemos aprendido. Pero sabemos que debido a la rebelión de Lucifer y a la falta de Adán y Eva, este plan de mezcla racial fue abortado, como lo he dicho muchas veces en este canal. Y claro, si usted es lector del libro de Urantia, lo sabe perfectamente bien. Entonces, el destino de las razas quedaría a la deriva de sentimientos y de instintos netamente humanos, es decir, animales, porque descendemos directamente de los animales. La humanidad evolucionaría sin control y sin un proyecto global, lo cual ha provocado gran parte de las debilidades y conflictos humanos, entre ellos las migraciones, debido a crisis en ciertas naciones. Bien, todo esto lo he dicho de manera muy resumida, ya que el devenir humano racial ha tenido un sinfín de eventos, pero es muy resumido porque no es el punto, solamente es una base para entender el porqué de las migraciones, para darle su debido valor. Lo cierto es que toda esta falta de control y de dirección racial provocaría enormes conflictos y sufrimiento humano. La diversidad de razas con tan diversas capacidades provocarían el surgimiento de las clases sociales. El libro azul establece que cada raza tiene virtudes y debilidades, pero por sus características biológicas, algunas de ellas poseen un potencial mayor. Lo cierto es que los errores epocales, la aventura humana quedó a la deriva, no de un orden superior, sino a la capacidad de cada raza de sobrevivir y subyugar o ser subyugada por otras. Y aquí no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de sentimientos o creencias raciales. Tan solo estudie cómo han evolucionado las diferentes culturas humanas. Todas las guerras y conquistas,
cómo se erigieron imperios y luego desaparecen, cómo un puñado de personas de pronto domina a una gran multitud. La aventura humana ha sido un ir y venir a lo largo del globo terráqueo, conquistando, esclavizando, aniquilando, construyendo imperios o destruyéndolos, o simplemente formando aldeas de pastores y agricultores, etc. Si observamos con detenimiento esa evolución humana, veremos que no es justa. No es justa. En los albores de la civilización no se buscaba justicia, sino sobrevivencia. Sobrevivencia. No había una ley sobre la cual jurar. La ley fundamental era la que imponía al más fuerte sobre el más débil. Así fue. No es cuestión de gustos, no es cuestión de sentimientos. Así fue y no podemos pelear con ello. Así es el inicio de las civilizaciones evolutivas espaciotemporales. ¿Quiere una prueba? Pues la mejor prueba de la diferencia de capacidades raciales es el dominio de unas sobre otras. El dominio de unas sobre otras. Es romántico pensar una igualdad absoluta entre las razas. De ser así, no habría clases sociales. Por eso es bastante común ver en la historia una gran cantidad de conquistadores y conquistados. Es decir, la ley fundamental en un inicio era la ley del más fuerte. No es una ley de la civilización, más bien una ley natural material. Por eso es que la esclavitud fue una realidad, no porque fuera ética, sino porque la fuerza, sumado a nuestro estado evolutivo, lo hacía posible. Nos guste o no, así ocurrió. Finalmente, a lo largo de cientos de miles de años, las razas raíz y sus derivaciones fueron asentándose en diversos territorios en cada continente, es decir, migraron. La visión racial les hizo emigrar a territorios afines a sus intereses y capacidades. Un segundito, estoy viendo si está bien conectado el micrófono. Si les decía a sus intereses y capacidades, de tal forma que la raza azul terminaría principalmente en Europa. La amarilla migró hacia Asia. La roja, como todos lo sabemos, se vino hacia América y la índigo en África. Esto es en términos generales, ya que el linaje andonita, anaranjado y verde, se diseminarían en menor o mayor grado, en todas las razas. Es decir, actualmente ya no existen razas puras. Todas tienen mayor o menor porcentaje de todas las razas. Luego de estas primeras mezclas raciales, finalmente la cultura nodita y la raza violeta terminarían por enriquecer a las razas humanas de origen animal. La aventura humana es eso, migración, y en consecuencia contacto con otras razas. Y luego de ese contacto viene la mezcla racial, o una lucha para eliminarse entre ellas, y con el tiempo formar estados o naciones. Tan solo estudie la historia de Estados Unidos, cómo inició todo. Pero todo esto tiene una base común, la migración. Hace 1 millón de años el planeta estaba pues casi vacío de seres humanos. Había muy poquitos, apenas habían surgido los andonitas. Poco a poco se fue poblando y de manera progresiva estas razas se fueron enriqueciendo con el surgimiento de nuevas razas, pero también degradándose.
ya que en los inicios los andonitas humanos primitivos y menos evolucionados mantenían relaciones sexuales con especies atávicas animales, lo cual provocó especies semihumanas altamente retrógradas, que siguieron reproduciéndose entre ellas y con otras razas similares. Esta degradación racial ha llegado hasta nuestros días en ciertas culturas retrasadas. Por eso es que, de no existir una guía inteligente, también se puede involucionar. Esta diversidad racial y de capacidades mentales provocó la emigración hacia todos los polos de este planeta. Estos asentamientos, cuya base era la familia, crecieron, se formaron tribus, colonias, etc., hasta formarse estados y países. El desorden racial, el libre desempeño de los instintos de naturaleza animal y los fines naturalmente egoístas de los humanos, las condiciones geográficas también, etc., sumado a los avances científicos, filosóficos, artísticos y religiosos de cada raza o región, crearon el escenario que ahora tenemos. Ese escenario que podemos percibir por todas partes. Pero antes existían pocas y a veces ninguna ley que les prohibiera emigrar. Bastaba caminar y caminar kilómetros y miles de kilómetros hasta encontrar un lugar que le gustara al grupo o al líder, siempre y cuando otro grupo no se los impidiera o se aniquilaran. Pero los grupos humanos finalmente terminaron por organizarse, formando estados y naciones con leyes que les regulan y con límites geográficos oficiales. El ser humano, dado sus propios instintos, necesidades y formas de pensamiento, lo han llevado a buscar el espacio que otorgue las garantías básicas. Cuando no obtiene lo que necesita en el lugar que habita, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haría usted? Pues simplemente emigra. Emigra. Aún en estos tiempos existen culturas nómadas. Como ha quedado claro, en potencia todos somos migrantes. La distribución mundial tiene como base eso, la migración. Del instinto de supervivencia se deriva la necesidad natural de buscar seguridad, un techo propio. Luego, asegurar la alimentación. Y cuando ya hemos asegurado esto, finalmente vendrán la búsqueda de comodidades, de lujos y placeres. El asunto está en que estas cosas no siempre se consiguen en el lugar que habitamos. Según el Libro Azul, esto ocurre debido a que algunas razas han sido más capaces de construir mejores condiciones de vida para sus habitantes. Tan solo observe y compare ciudades existentes actualmente. Hay paraísos e infiernos. Así se han formado países donde sus ciudadanos viven en paz y en ambientes materiales, sociales, ideológicos, políticos, culturales y espirituales muy avanzados con relación a otros pueblos. Entonces, es natural que otros pueblos que no lo han conseguido busquen emigrar a territorios con mejores condiciones de vida. Aquí no es cuestión de opinión. Las mismas estadísticas globales lo indican. La calidad de vida de cada país difiere considerablemente. Por ejemplo, según la organización social Progress,
que mide la calidad de vida de todas las naciones, los pueblos con mejores resultados son los nórdicos o escandinavos o todas aquellas razas derivadas de ellos. Según el Libro Azul, estos países mejor rankeados tienen un porcentaje mayor de la raza violeta, tienen también de la nodita y mucho de la andita, que es una derivación de las anteriores, los anditas. De hecho, los anditas en sus inicios se establecieron en Dinamarca. Y bueno, todas estas razas combinadas con la raza azul y la amarilla principalmente. Los que se hallan arriba de este listado son usualmente de raza blanca, principalmente escandinavos, como los noruegos, Dinamarca, Finlandia, etc. Usted ya los conoce. También tenemos en la parte superior del ranking mundial un par de naciones con predominante plasma amarillo y andita, lo cual también es una excelente combinación, según el libro Durantia. ¿Quiénes son? Japón y Corea. Y un poquito más abajo, Singapur, que ahorita vamos a hablar de él. En el ranking podemos observar que en la parte de abajo, de hasta abajo, los peores países son mayoritariamente africanos, como Somalia, Sudán o Chad. Repito, esto no es una apreciación personal, no estoy interpretando nada. Tampoco es una cuestión sentimental. Solo estoy exponiendo lo que dice este estudio. Pues bien, de acuerdo a este ranking y de acuerdo a la migración que observamos en todo el mundo, tenemos eventos en este siglo XXI que están poniendo en jaque a muchas naciones. Quisiera destacar solo algunos casos. Por ejemplo, Suecia. Suecia, seguramente usted sabe cómo es la vida en Suecia. Suecia se halla en el lugar número 6. Es de los mejores rankeados, como siempre lo ha sido. Por muchos años fue de los países más seguros y pacíficos. Pero actualmente se enfrenta a graves problemas de delincuencia. Suecia abrió desde hace años las puertas a emigrantes, muchos de ellos de origen kurdo, de Turquía, Irán, Irak, Armenia, países muy por debajo en el ranking mundial. También tenemos migrantes africanos como Somalia, rankeado en un desafortunado número 165. Prácticamente está hasta abajo. No recuerdo el ranking de cuánto consta, pero creo que son 168, 170. Lo voy a poner por aquí. Pues ahora, según los informes, la delincuencia en Suecia se ha desatado. Y se ha desatado por cuestiones del narco adjudicado a estos grupos migrantes marginados, cuyos países de origen se hallan del lugar más o menos del 88 al 165, que es Somalia. Los suecos se hallan muy preocupados y no cuentan con los recursos para resolver tremendos problemas, porque ya es porque antes no los tenían, no tienen experiencia resolviendo ese tipo de problemas. No eran los problemas con los que ellos batallaban. Los dirigentes de esta nación pues viven amenazados con mucho miedo a ser asesinados. Igualmente podemos ver este fenómeno en la isla italiana de Lampedusa, la que tan solo recientemente, hace más o menos una semana, estoy hablando de finales de septiembre del 2023, en un par de días, en solo 2 días, recibieron 7,000 migrantes de origen africano. Ahora, en esta isla viven más migrantes que nativos italianos,
Los migrantes ahora son mayoría. Y cada día llegan miles de migrantes africanos. Los dirigentes y habitantes originarios han dado el grito de alarma a la comunidad mundial. La isla está colapsando. Las migraciones desde muchos años atrás en Bélgica y Holanda también están teniendo graves problemas. Holanda, por ejemplo, está siendo amenazada seriamente por mafias de narcos de origen marroquí. Abrieron las puertas a los migrantes hace años y ahora no saben cómo detener las consecuencias. Por otra parte, Alemania desde hace varios años ha declarado la guerra a la delincuencia organizada de origen libanés y kurdo. Ellos también abrieron las puertas. Y así podríamos enumerar muchos casos de países europeos donde reinaba la paz. Pero al parecer la migración más grande en este 2023 es la de ciudadanos venezolanos a Estados Unidos, a la que se le unen otras naciones latinoamericanas, como cubanos, nicaragüenses y centroamericanos. Están llegando por miles diariamente, al punto que algunos gobernantes estadounidenses anticipan que llevarán a la quiebra a ciertos estados, por ejemplo, Nueva York y California, y varios más, solo menciono un par de ellos. Estados Unidos se halla en el ranking número 25. Fíjese que como no es de los primeros, está hasta el 25. Tampoco es un mal lugar, por supuesto. Y Venezuela se halla en el 114, muy bajo. Aunque bien sabemos que Estados Unidos es el país más poderoso por su economía e industria y por su capacidad, por supuesto, militar. Y además también por su poder mediático y hollywoodense. De ahí surge el sueño americano para muchos. Bien, este ranking de progreso social en términos generales coincide con el ranking de corrupción emitido por Transparencia Internacional. No sé si conoce esta página, le recomiendo que la cheque, aunque estos sitios pues también son de corte occidental. También hay que tener sus debidas precauciones. En este ranking de Transparencia Internacional, los países menos corruptos, que es lo que mide, entre otras cosas, este sitio, la corrupción, pues los países menos corruptos son los nórdicos, nuevamente los nórdicos, y países cercanos a europeos con similares características raciales. Nuevamente Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, etc. son los países menos corruptos en el mundo. Cabe destacar el caso de Singapur, cuyos ciudadanos son de origen chino principalmente, con un porcentaje menor de hindúes y malayos. No tienen personas de raza negra viviendo en el país. Singapur ocupa el 5º lugar en países menos corruptos y ocupa el 28 en el ranking de progreso social, que es un muy buen lugar. De ser una nación sumamente corrupta y tercermundista, a partir de los años 60 inició una campaña anticorrupción muy intensa y ruda. Ahora es una nación de gran nivel en todos los sentidos. Singapur es un caso aparte, ya que ha implementado medidas extremas y en ciertos casos autoritarias. Es de los pocos países donde se tiene la pena de muerte. Lo cierto es que les ha funcionado. Bien, no quiero profundizar más en esto. Solo he citado algunos casos. Todo esto pues debería analizarse detalladamente, lo cual implicaría miles de horas de videos. Lo que deseo ahora es darle sentido a la luz del libro azul. Lo cierto es que los ciudadanos que emigran lo hacen porque las condiciones de seguridad
Las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales les son adversas y buscan mejores opciones. Y no hay nada malo en eso, todos lo hacemos. En muchos casos, como el de Venezuela, buscan ese sueño americano, así como lo han hecho otras naciones a lo largo del tiempo. Yo tengo amigos mexicanos de mi adolescencia que desde hace muchos años se fueron a esa nación buscando ese sueño. Pero entonces, aquí es donde debemos preguntarnos la razón por la cual algunas zonas del mundo no han logrado construir condiciones dignas para sus habitantes. ¿Por qué ese sueño no se consigue en todas las naciones? Debemos tener presente que la responsabilidad para conseguir un estado de bienestar está en manos de todos los habitantes de esa región, desde los obreros, desde los campesinos, hasta los empresarios y presidentes. El destino debe pertenecer a todos y no solo a los dirigentes, ya que el pueblo, a través de las urnas, tiene el gobierno que eligió. Y usted dirá, si no fue así, si no lo eligió, pues entonces deberá buscar sus propios mecanismos para derrocar a gobernantes surgidos de la corrupción. La sociedad civil debe ser más participativa. Cada país tiene sus propias debilidades. El pueblo tiene que luchar para resolverlas. Muchas naciones latinoamericanas tienen gobiernos impresionantemente corruptos. Por ejemplo, mi país, México, pues ha luchado por casi un siglo contra gobiernos corruptos. Por eso tenemos en el ranking el número 66. Por cierto, dicen que es el número de la bestia. Algo hay de eso. Si usted vio los videos de la Virgen de Guadalupe, si no los vio, se los recomiendo. Porque México y el 66, que en este caso pues coincide. Bueno, esa es otra historia. Pues bueno, tenemos el número 66 muy cercano a países como Brasil, Perú, Colombia, entre otras naciones latinoamericanas. En algunos países, como México, nuevamente, se están dando confrontaciones actuales políticas muy fuertes. De hecho, es una guerra, estamos en una guerra. No ha llegado a las armas. Pero estamos en una guerra para eliminar una corrupción fuertemente arraigada por decenas de años. Bien, ¿conoció usted a la doctora Ikram Antaki? No fue muy famosa. En México era muy conocida, no sé si también en países latinoamericanos. La doctora Ikram Antaki. Seguramente no la conoce, pues no era famosa, sí escribió varios libros. Bueno, pues ella tenía grandes conocimientos sobre la evolución de las diferentes culturas en el mundo. Ella hizo una aseveración bastante cruda, pero históricamente verdadera. Pero eso se los platicaré en la segunda parte del video. También en la siguiente parte abordaremos las posturas bastante contundentes del Libro Azul sobre este tema que está relacionado directamente con la migración. La segunda parte pronto estará disponible. Permanézcase atento. Muy bien, soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.